Cuidado, después de esto lo vas a cuestionar todo, incluso lo que pensabas del cerebro. Hay ideas que han moldeado nuestra comprensión de la mente, pero, ¿y si muchas de ellas eran falsas? En neurociencia, el término neuromito hace referencia a un concepto equivocado y carente de fundamentos que se origina por diversas razones, malentendidos o citas erróneas de hechos científicos del sistema nervioso. Uno de los neuromitos más comunes es que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Este mito ha sido alimentado por la ciencia ficción y malas interpretaciones, y se le atribuye a William James en su cita de que solo usamos un cierto porcentaje de nuestro potencial mental, pero la neurociencia se ha encargado de desmentirlo. ¿Qué quería decir realmente William James? Él afirmaba que, como regla general, hacemos uso de una pequeña parte de nuestras capacidades físicas y mentales. Sin embargo, no hablaba del cerebro en términos anatómicos o neurológicos, sino en un sentido motivacional y conductual. Su frase no se refería a una limitación biológica del cerebro, sino a la falta de autodisciplina y esfuerzo en la vida cotidiana. Posteriormente, William Penfield realizó estudios de estimulación cerebral y notó que algunas de las áreas de la corteza no generaban respuestas motores o sensoriales evidentes, lo que llevó a pensar que eran áreas inactivas. Sin embargo, investigaciones posteriores evidenciaron que desempeñan funciones clave en el pensamiento, la memoria y demás procesos cognitivos. Este neuromito cobró vida propia. La respuesta de la ciencia ficción es que solo usamos el 10% de nuestra capacidad mental. Y si vemos ciencia ficción de la mala, pensaremos que desbloqueando nuestro 100% de capacidad mental, nuestras capacidades intelectuales y cognitivas llegarán a lo más alto. ¿Einstein aprendió a usar el 100% de su cerebro? La realidad es que estudios en neuroimagen han demostrado que utilizamos toda la capacidad del cerebro, aunque no todas sus áreas se activan simultáneamente. Incluso en reposo durante el sueño, múltiples regiones siguen en funcionamiento. Entonces, si no se trata de la capacidad del cerebro, ¿a qué le atribuimos la inteligencia? ¿Será que al tamaño del cerebro? ¿Qué pasamos a otro mito común? A lo largo de la historia, algunos investigadores han tratado de vincular el volumen cerebral con el coeficiente intelectual. Sin embargo, si esta idea fuera cierta, ¿las ballenas y los elefantes serían los seres más inteligentes del planeta? Lo que realmente importa no es el tamaño total del cerebro, sino la complejidad de su estructura, especialmente en áreas como la corteza cerebral, que está involucrada en funciones cognitivas, como el razonamiento, la memoria y la toma de decisiones. Además, la eficiencia en las conexiones neuronales y la densidad de la sinapsis juega un papel crucial. Esto ha llevado a neurocientíficos a enfatizar que la inteligencia está más relacionada con la organización y la conexión de las neuronas que con el tamaño puro del cerebro. Las investigaciones que correlacionan el tamaño del cerebro con el coeficiente intelectual no son confiables, ya que ignoran factores que influyen en la inteligencia, como la edad, la calidad de vida y el entorno social. Entonces, lo esencial no es el tamaño del cerebro, sino la calidad de las conexiones neuronales en las diversas áreas. Entonces, si no es tamaño, si no es capacidad, ¿a qué le atribuimos la inteligencia? ¿Será que escuchando música clásica seremos más inteligentes? Aquí pasamos a un neuromito más. Esta idea se popularizó rápidamente, impulsada por investigaciones que demostraban mejoras temporales en habilidades visoespaciales en estudiantes universitarios, tras escuchar la sonata para dos pianos K448. Sin embargo, la evidencia científica sobre la permanencia y el impacto real de este efecto ha sido inconsistente y en muchos casos refutada. Aunque la música clásica, incluida la de Mozart, no parece mejorar de manera sostenida la inteligencia o las capacidades cognitivas, su valor no debe descartarse por completo. Más allá de la controversia sobre el efecto Mozart, se ha demostrado que la música puede influir en el estado anímico, reducir el estrés y mejorar la concentración en diversas actividades. Además, su potencial terapéutico en personas con epilepsia sugiere que ciertos estímulos musicales pueden modular la actividad cerebral. En este sentido, aunque la música clásica no garantice un aumento en la inteligencia, sí puede desempeñar un papel beneficioso en el bienestar emocional y la intervención complementaria de algunas condiciones neurológicas. Algunos estudios han demostrado que escuchar esta pieza de forma regular puede reducir la actividad epiléptiforme e incluso disminuir hasta un 50% la frecuencia de las crisis epilépticas. Aunque todavía no se comprende de todo el mecanismo detrás de este fenómeno, los hallazgos han despertado un gran interés en la comunidad científica. Entonces, si Mozart creó obras tan complejas y brillantes, ¿a qué le debemos su genialidad? Algunas personas piensan que tenía una dominancia en el hemisferio derecho, vinculado con la creatividad. Pero esto es un neuromito más. La creencia de que las personas
tiene un hemisferio dominante que define su personalidad y capacidades, es una simplificación errónea. Este mito comenzó con las investigaciones del Dr. Paul Broca en el siglo XIX, quien descubrió que el lenguaje se controlaba principalmente en el hemisferio izquierdo. En los años 60, Roger Sperry y Michael Gazzaniga estudiaron a pacientes con el cerebro dividido, a quien se le había cortado el cuerpo calloso para tratar la epilepsia, y notaron diferencias en cómo ambos hemisferios procesaban la información. Sin embargo, esto no significa que un hemisferio sea más usado, sino que ciertas funciones se lateralizan, pero ambos hemisferios están involucrados. La neurociencia actual ha demostrado que ambos hemisferios trabajan en conjunto en casi todas las funciones cognitivas. Por ejemplo, la creatividad no es exclusiva del hemisferio derecho, ya que también involucra procesos del hemisferio izquierdo, como la planificación y la memoria de trabajo. El lenguaje, por su parte, no es solo del hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho también participa en la interpretación emocional de las palabras y los tonos de voz. Estudios recientes con neuroimagen han confirmado que no existe un hemisferio dominante. Un análisis de más de 1000 cerebros mostró que, aunque algunas funciones están lateralizadas, no hay evidencia de que un hemisferio sea más activo o desarrollado que el otro. En resumen, las habilidades humanas requieren la colaboración de ambos hemisferios. El origen de la inteligencia y la genialidad humana ha sido debatida durante siglos. ¿Es totalmente producto de la genética o del ambiente? La neurociencia ha determinado que la genética influye, pero no la determina. Desde una perspectiva neurocientífica, la inteligencia y el talento no dependen solo de la genética. Aunque existen predisposiciones genéticas que influyen en capacidades cognitivas, la plasticidad cerebral demuestra que el cerebro puede adaptarse y cambiar a lo largo de la vida. El entorno, las experiencias y el aprendizaje son clave en el desarrollo de habilidades excepcionales. La práctica deliberada puede modificar la estructura cerebral, mejorando habilidades cognitivas y creativas. En cuanto a la relación entre inteligencia y genialidad, la creatividad no se mide solo por el coeficiente intelectual, ya que involucra procesos cerebrales complejos que implican la interacción de varias regiones cerebrales. Las personas creativas pueden no tener un coeficiente intelectual alto, pero poseen una habilidad única para conexiones inusuales entre ideas. La neuroplasticidad social explica cómo los entornos colaborativos y estimulantes potencian la creatividad, activando redes cerebrales que favorecen el procesamiento de los pensamientos innovadores. Además, el efecto Flynn, que sugiere un aumento en el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones, puede deberse a factores como la educación y el acceso a la tecnología, lo que refleja una evolución en habilidades cognitivas que se valoran en la sociedad actual. Como mencioné anteriormente, los neuromitos son conceptos erróneos del conocimiento científico del sistema nervioso. Por eso es importante analizar la información de manera crítica y valerse siempre del conocimiento científico. Ha sido un placer acompañarlos. Hasta pronto.